Mayores dones significan mayor responsabilidad. Hermanos míos, no muchos de ustedes deberían ser maestros porque ustedes saben que nosotros, los que enseñamos, seremos juzgados con mayor severidad. Santiago 3.1. Y nuevamente, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiera recibido? Primera a los Corintios 4:7. Jesús contó una parábola en la que un hombre se fue de viaje y confió su propiedad a tres mayordomos diferentes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro uno, a cada uno según su capacidad. Mateo 25:15. El hombre de 5 talentos y el hombre de 2 talentos duplicaron sus inversiones y escucharon a su amo decir: Bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Versículos 21 y 23. Pero el que recibió un talento se negó a invertirlo. En su lugar, lo escondió en la tierra sin querer usar lo que se le había confiado para el bien del amo. El amo se enojó y dijo: Siervo malo y perezoso, debiste haber entregado mi dinero a los banqueros y a mi regreso había recibido lo mío con intereses. Versículos 26 y 27. El resto de la historia no fue bien para el siervo perezoso, pues fue severamente juzgado. Jesús no esperaba que el hombre de un talento ganara 5 talentos. Él, al igual que los otros, simplemente debían duplicar la inversión. La equidad de Dios no se ve en la distribución de los talentos, sino en la expectativa de nuestra fidelidad para con lo que tenemos. Seremos juzgados por lo que tenemos, no seremos juzgados por lo que no tenemos. A los judíos se les dieron privilegios que los gentiles no tenían. Pero junto con estos privilegios tenían la responsabilidad de ser luz para otras naciones. Fracasaron y por eso fueron juzgados. Aquellos que tienen privilegios tienen también responsabilidades. La responsabilidad de ayudar a aquellos que tienen menos privilegios. Si no lo hacen, son responsables ante Dios por ello. Sin embargo, no debemos vivir con la ilusión de que alguna vez lograremos la igualdad en ingresos, estilo de vida o logros. Marx insistía en la igualdad de ingresos, estatus y poder a través del control estatal. Este es el sueño de los utópicos que no comprenden ni la historia ni la naturaleza humana. Pero la libertad requiere desigualdad de resultados. Las teorías sobre imponer la igualdad económica sofocan la libertad en ingenio, herencia y dones. Años antes de que colapsara la Unión Soviética, mi esposa y yo visitamos un país comunista en el que a todos les pagaban básicamente el mismo salario. Los médicos ganaban solo un poco más que aquellos que limpiaban la habitación del hospital. Gracias al Estado, todos tenían igualdad de ingresos. ¿Es de extrañar que hubiera escasez de médicos en el país? Como dijo Winston Churchill, el vicio inherente del capitalismo es la desigualdad distribución de las bendiciones. La virtud inherente del socialismo es la igual distribución de las miserias. En nuestro contexto, muchos profesores universitarios enseñan que todos deben ser recompensados por igual independientemente de sus logros. Algunos educadores incluso se resisten a realizar exámenes porque aquellos que fallan serán vistos como menos que iguales a aquellos que tienen gran éxito. Y si no tienes éxito como los demás, te dicen que no es tu culpa porque tienes derecho a la igualdad. Supuestamente, el éxito de la otra persona se obtuvo a expensas tuyas. Si no tienes éxito, la responsabilidad recae sobre tus opresores. Es cierto que la opresión existe y deja a muchas minorías con una cuesta más alta que a veces es imposible de escalar. Por eso, como cristianos, debemos defender vigorosamente a los oprimidos y buscar un campo de juego nivelado de oportunidades
pero la igualdad de oportunidades no puede garantizar la igualdad de resultados. Jude Dougherty, decano emérito de la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica, tenía mucha razón cuando dijo, abro comillas, los hombres difieren en fuerza, inteligencia, ambición, coraje, perseverancia y todo lo demás que contribuye al éxito. No hay método para hacer a los hombres tanto libres como iguales. Como veremos, como cristianos tenemos la responsabilidad de luchar por leyes justas y ayudar a los oprimidos, pero no debemos esperar que el Estado imponga una igualdad artificial que, por necesidad, sofoca nuestras libertades. En un capítulo posterior sobre el socialismo discutiremos esto a más detalle. Tampoco debemos defender los muchos tipos diferentes de igualdad forzada que exige el secularismo. La búsqueda de la justicia social. Cuando las personas te dicen que están trabajando hacia la justicia social, necesitas preguntar qué quieren decir. No debemos juzgar rápidamente, sino escuchar rápido y hablar despacio. Si definen la justicia social como defender a los pobres, ayudar a los enfermos, dar voz a los marginados y trabajar por igualdad de oportunidades, estas son responsabilidades de todos los cristianos. Buscar la justicia se enseña repetidamente en las Escrituras, especialmente para las viudas, las víctimas de injusticia y los pobres. El buen samaritano fue más allá de la justicia y mostró misericordia. Estrictamente hablando, no le debía al hombre herido tiempo ni dinero, y sin embargo fue generoso en ambos aspectos y fue elogiado por mostrar misericordia. Eso está en Lucas 10:37. Como cristianos deberíamos ir más allá de la justicia y mostrar misericordia a los necesitados, incluso a expensas del gran costo personal. Bíblicamente, la justicia significa que insistamos en la igualdad ante la ley, que nos oponemos a la opresión y tomamos el lado de los necesitados y los pobres. Por ejemplo, Isaías 10:1 y 2. Martin Luther King Jr., en su carta desde la cárcel de Birmingham, nos dio una definición sucinta de una ley justa. Escribió, ¿cómo se determina si una ley es justa o injusta? Una ley justa es un código hecho por el hombre que coincide con la ley moral o la ley de Dios. Una ley injusta es un código que está en desacuerdo con la ley moral. Para ponerlo en términos de Tomás de Aquino, una ley injusta es una ley humana que no está arraigada en la ley eterna y natural. Bien dicho. La lucha de King contra la segregación racial y contra la desigualdad de derechos para los afroamericanos fue justa, porque este es el tipo de igualdad y justicia que hizo parte de la visión original de nuestros padres fundadores, y tal igualdad y justicia se alinea con la enseñanza bíblica de que todas las personas son creadas iguales a imagen de Dios. Lamentablemente, algunos en la iglesia evangélica se opusieron a la visión de King de igualdad racial, que se basaba en la enseñanza bíblica de que todos los seres humanos tienen igual valor ante Dios. Él luchó por lo que todos debemos luchar. Eso es igualdad ante la ley. Y en la medida de lo posible es también igualdad de oportunidades. Pero, y aquí es donde debemos hablar despacio y con cuidado, este no es el entendimiento de la justicia que prevalece en muchas de nuestras universidades y en la cultura popular. Hoy en día la justicia se ha separado de la ley divina, y al igual que la palabra igualdad, se adjunta a muchas agendas diferentes. La justicia se ha convertido en un término inflado. Como se mencionó anteriormente, tenemos políticos y activistas que exigen justicia ambiental, justicia de género, justicia educativa, justicia migratoria, justicia económica, justicia reproductiva, etc. No debemos tomar la palabra justicia y aplicarla a valores que son pecaminosos o malvados. He escuchado a los llamados guerreros de la justicia social citar el famoso texto de Miqueas 6:8. Te he declarado, hombre, lo que es bueno,
y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Luego utilizan la frase hacer justicia como trampolín para hablar sobre sus propias opiniones acerca de lo que la justicia requiere, a menudo basado más en el marxismo que en la Biblia. Hoy en día la justicia social se define más frecuentemente como la redistribución de recursos y de poder a las minorías oprimidas. Los opresores deben ser identificados y culpados por los fracasos de los otros, los oprimidos. En una sola palabra, la justicia social puede ser definida como una forma de socialismo. Este tipo de justicia se basa en lo que se conoce como la teoría crítica de la raza, TCR, que enseña que la raza es una construcción social creada por un grupo dominante para mantener su superioridad. Propone que la supremacía blanca y el poder racial son la raíz de los males de nuestra sociedad. Según ellos, estos grupos dominantes utilizan la ley, el lenguaje y diversas formas de poder para mantener a las minorías subordinadas y oprimidas. Neil Chemby, cuyo análisis cuidadoso de estos asuntos debería ser leído por todos nosotros, lo expresa así. Cito: la teoría crítica contemporánea ve la realidad a través del prisma del poder, dividiendo a las personas en grupos oprimidos y grupos opresores a lo largo de varios ejes como raza, clase, género, orientación sexual, capacidad física y edad. Fin de la cita. En la teoría crítica de la raza, las personas la son clasificadas por grupos con poca o ninguna distinción entre individuos. Si un grupo tiene un rendimiento inferior, es culpa de los que tienen éxito. Si un grupo es pobre, es culpa de los ricos. Es lo que dicen ellos. Recuerda, el objetivo no es fomentar la unidad o buscar el terreno común, sino asignar la culpa y asegurarse de que las personas sean ubicadas por categorías para que las tensiones entre los distintos grupos puedan ser avivadas y mantenidas. Esto ha dado lugar a toda una letanía de clases en nuestras universidades que hacen hincapié en la opresión y la victimización. Como lo expresó Heather McDonald, cito: los estudiantes especializados en la teoría crítica de la raza incesantemente juegan la carta de la raza contra sus compañeros y sus profesores y utilizan la diversidad para dividir y destruir, creando una atmósfera de autocensura nerviosa. Fin de la cita. A los que se oponen a estas teorías de justicia social se les llama racistas, homófobos, intolerantes o con cosas peores. Introducción a los estudios de diversidad. No tengo duda de que muchos estudiantes de nuestras universidades que se inscriben en clases de justicia social no solo tienen buenas intenciones, sino que a menudo se benefician de tales estudios para ayudar a lograr la reconciliación racial. Pero también estoy convencido de que muchos cursos en el aula y discursos en el Internet están diseñados para alimentar las diferencias, enfurecer a aquellos que se dicen que están oprimidos y señalar a los supuestos opresores. Se les dice a las víctimas que deben enfrentar a sus opresores. No se les anima a buscar ningún terreno común entre ellos o punto de conciliación, lo que imposibilita que lleguen a un acuerdo o entendimiento, ya que eso lograría disminuir esa supuesta medida en que algunos grupos han sido oprimidos. Nunca hay concesiones suficientes para ellos. No importa cuántas concesiones o compromisos se hagan, nunca serán suficientes. Siempre demandarán más y ninguna cantidad de acuerdos o sacrificios logrará satisfacer sus expectativas o demandas. El filósofo marxista germano-estadounidense Herbert Marcuse tenía una estrategia para destruir la influencia del cristianismo y la moral tradicional.
Buscaba lo que podríamos llamar una coalición de víctimas. Explotaría grupos que estaban siendo oprimidos y luego culparía al cristianismo y al capitalismo por su opresión. Según él, esto aceleraría la caída de los enemigos del marxismo y ayudaría a establecer el Estado marxista.